Ya estamos listos, Marcos y yo, aquí en la sección de Ciencia para Chavos. ¿Cómo estás, Marcos? ¿Qué tal, Pamela? Muy bien, ¿y tú? También muy bien. Por fin me toca coincidir contigo, la verdad, ¿eh? Te he visto muy versátil. Pues que nos mandan a las entrañas de este edificio a conocerlo y ya sabes que andamos haciendo ciencia por todos lados. Me parece perfecto. La verdad es que siempre nos enseñas cosas nuevas y el día de hoy no va a ser la excepción porque vemos que traes algunas pilas, baterías, etcétera, ¿no? Platícanos un poquito de eso. Exactamente, y es que el día de hoy este material que tenemos aquí nos va a servir para hablar de corriente eléctrica, voltaje y motores eléctricos. ¿Qué te parece? Ah, padrísimo. Platícanos un poquito de qué es la corriente eléctrica. ¿Recuerdan nuestras clases de secundaria donde nos decían que el átomo está compuesto por varios elementos? Ajá. Entre ellos, ¿te acuerdas cuáles son? No me acuerdo tanto. Tiene un núcleo, los átomos tienen un núcleo que tienen protones y neutrones. Ajá. Y girando alrededor tienen electrones. ¿Sí? Sí. Entonces cuando nos decían eso, pues decían, ¿y eso para qué nos sirve? ¿Para qué sirve que los átomos tengan electrones? Pues resulta que cuando todos esos electrones en un material se alinean y hay un flujo continuo de esos electrones, es lo que conocemos como corriente eléctrica. Okay. En términos simples, digamos, ¿sí? Y la corriente eléctrica pues nos sirve en nuestras casas para hacer funcionar los focos, los aparatos electrodomésticos, las computadoras, todo lo que funciona por medio de electricidad es gracias a la corriente eléctrica. ¿Y qué tiene que ver el voltaje en esto? El voltaje es muy importante porque el voltaje es la fuerza con la que sale la corriente eléctrica, ¿sí? Okay. Por ejemplo, podemos tener diferentes tipos de emisión de voltaje. Por ejemplo, las pilas, si recuerdas, tienen un voltaje de 1.5 volts, ¿sí? Ok. En las casas, ¿recuerdas cuánto es el voltaje que se maneja? No. Va de 110 a 120, Ok. ¿sí? El voltaje. Con ese voltaje es suficiente para que funcionen todos los aparatos electrodomésticos, ¿sí? Las conexiones de luz. De repente vemos que si hay como una sobrecarga de voltaje se llega a ir la luz, ¿no? Sí, eso lo hacen los transformadores. ¿Recuerdas que en las colonias hay transformadores? Ajá. Estos transformadores lo que hacen es mandar el voltaje necesario a las casas para que funcionen todos los aparatos. Si hay algún corto, una descarga, cae en el transformador, ese es el que se desconecta y ya no llega a las casas. Ok. ¿Sí? Es así como funciona en general la corriente eléctrica en nuestra casa. Entonces el voltaje es muy importante. Con un voltaje que comentábamos de 110 a 120 es como funcionan todos los aparatos. Cuando son máquinas o son ya elementos más grandes, el voltaje sube a 220, pero Ok. ese ya se contrata aparte y bueno, es otro voltaje que recibe en esa casa o en esa fábrica, digamos, ¿sí? Perfecto. Entonces, algo muy importante y que nos da pie para platicar acerca de corriente eléctrica son los motores eléctricos, y es que estos los utilizamos en todo momento, en todas nuestras casas. ¿Un ejemplo de un motor eléctrico? La licuadora, por ejemplo. Ok. Entonces, si tú quitas la carcasa de la Ajá. licuadora, hay un embobinado. Embobinado se refiere a esto. Son un cable que está embobinado y la corriente circula sobre todo este cable. Ajá. Esos embobinados, ahorita vamos a ver con un experimento, hacen que funcionen. Esa energía eléctrica se transforma en energía mecánica. ¿Por qué? Porque tiene movimiento. En el caso de la licuadora es muy simple. ¿Por qué? Pues se mueve gira, mueve las aspas y podemos cocinar o Licuar o lo que sea, ¿sí? hacer un licuado, Pero malteada. eso no lo vemos, o sea, nosotros Ajá. lo utilizamos, pero el funcionamiento básico es aparte de un motor eléctrico que recibe corriente eléctrica a través de un voltaje y nos lo hace funcionar. ¿sí? Ok. Entonces para esto vamos a hacer un experimento y vamos a hacer algo para que nuestros amigos en casa lo puedan hacer, ¿te parece? Me parece Es más, perfecto. les lanzamos el reto, que hagan su motor eléctrico y que lo hagan funcionar. Va. ¿Sí? ¿Qué necesito para hacer un motor eléctrico? Un motor eléctrico muy sencillo y muy simple. Vamos a hacer dos tipos de motor y ya después vamos a hacer una aplicación directa. Ajá. Primero, vamos a necesitar una batería Ok. normal, ordinaria, Son pilas, son A, ¿verdad? AA. Doble A. Estos son AA, ¿sí? Una pila, un imán, este es un imán, así puedes agarrarlo. Un imán simple. Estos imanes, a diferencia de estos que son más comunes, estos son de neodimio, es un material más firme, digamos, pero son fáciles de conseguir. Ok, tenemos el imán y tenemos la pila, ¿sale? Para explicar esto, primero hay que entender algo. ¿Recuerdas? Bueno, lo hemos hablado en otra ocasión, los imanes tienen un campo magnético. Sí. Es decir, aquí no lo vemos, pero alrededor de ella hay un campo magnético, ¿sí? Que es de donde sientes la presión, ¿no? Sí, si Cuando acercas quieres- un metal, Ajá. vas a sentir que lo Sientes atrae, ahí algo. ¿sí? Ajá. Ahora bien,
Cuando comenzaron a entender cómo funcionaba la electricidad y el magnetismo, los estudiaban de forma separada. Elementos eléctricos y fenómenos magnéticos. Después encontraron que estos tenían relación, que los fenómenos eléctricos tenían relación con los efectos magnéticos. Y es que cuando una corriente eléctrica circula por un material conductor, ¿sí?, comienza a generar un campo eléctrico similar al de un campo magnético. Entonces encontraron que estaban íntimamente relacionadas la electricidad con el magnetismo. Okay. ¿Sí? De ahí ya conocemos y podemos explicar todo lo que tiene que ver con ondas electromagnéticas. Por ejemplo, el celular, la televisión, nos están viendo gracias a unas ondas electromagnéticas. ¿Sí? Wow. Entonces, bueno, todo esto nos ha servido para comprender cómo funciona la naturaleza en términos de estos fenómenos. ¿Sí? Entonces, bueno, aquí tenemos la pila que tiene un voltaje de 1.5, ¿recordamos? Ajá. Tenemos el imán, que está el campo magnético, y vamos a cerrar el circuito. Una duda, ¿no importa qué tan grande sea el imán que yo consiga en casa? No, no importa, Okay. no importa. Más bien ese por la forma nos va a ayudar para nuestro experimento, pero vamos a ver cómo es y ya dependiendo, ahorita respondemos a esa pregunta. Van a utilizar nuestros amigos un trozo de alambre, ¿sí? de cable de cobre, ¿sí? Lo podemos encontrar en cualquier ferretería, unos 20, 30 centímetros, así. ¿Sí? Okay. La pila y el imán, el único que necesitamos. El acomodo va a ser el siguiente, ponemos el imán debajo de la pila. Y ahora lo que vamos a hacer va a ser comenzar a armar una figura que nos permita cerrar el circuito. Recordemos que en nuestras casas el circuito eléctrico lo podemos ver muy simple en las conexiones de luz. Cuando tú aprietas el botón, inmediatamente enciende el foco, ¿sí? Eso es porque está desconectado del interruptor. Cuando yo presiono el interruptor, lo que hago es que haga contacto y circule la corriente y enciende los focos o cualquier elemento que tengamos conectado. Ok. Entonces lo que tenemos que hacer es eso, cerrar el circuito. Y lo vamos a hacer de esta forma. ¿Con cualquier figura? Con cualquier figura. En este caso, bueno, yo hice una figura, como un intento de corazón. Como un intento de corazón. No sé si me estoy proyectando. Lo que yo estoy haciendo es hacer que tenga dos contactos. Es decir, cuando armen su motor, hay que ponerlo a la mitad y cerrarlo. De esta forma. ¿Sí? Y esta forma va a ser, después la hago así, ¿sí? Como una M. Digamos, ¿sí? Esta es la que va a hacer contacto con la pila. Y los dos extremos hacen el otro contacto. Bueno, por fines prácticos, bueno, aquí ya tenemos una, pero bueno, vean qué sencillo se puede hacer. Después hace el doblez. Y ya queda. Y que quede más o menos al tamaño de la pila. Por eso decíamos, cualquier figura, pues sí, puede ser cualquier figura. Siempre y cuando haga contacto como lo vamos a ver ahorita. Lo que yo hice también fue quitarle el esmalte. Estos cables, este cable tiene cubriendo el cobre un esmalte que lo protege para aislarlo de... Cuando ¿sí? cuando quitamos el esmalte cambia un poquito la tonalidad. Si alcanzamos a ver, ahí se alcanza a percibir. Sí, se alcanza a ver cómo cambia, que le quité el esmalte, ¿sí? Y se le quita de los dos lados. Ahora, yo tengo aquí mi acomodo y lo que voy a hacer es colocar ¿sí? Si te fijas, en cuanto hace contacto, comienza a girar. ¿Sí? Eso sería algo como la licuadora, ¿no? Que decíamos. Ese es exactamente el motor. Aquí tengo otra forma. Bueno, esto nos quedó mal. Nos quedó un poquito mal hecho. Ahí está girando. Bueno, pues un poquito chueco, un poquito chueco. Sí, es que bueno, no me alcanzó, entonces lo ajusté, digamos. No El hay punto que es decir es mal algo hecho, hay que decir ajustado. El punto es que es algo que podemos hacer nosotros en casa y que Sí. podemos ir cambiando, ¿no? Si no La quieren figura esta no figura, importa. puede ser Ajá. otra figura distinta. Nada y bueno, más, sí. el chiste es que ustedes tengan una manera distinta de aprender y ver cómo funciona la ciencia. Nada más recuerden que tiene que haber contacto en la parte superior y en la parte inferior. de los extremos. ¿Sí? Tenemos que hacer contacto con el imán y en la parte superior de la Sí. pila. Entonces retamos a nuestros amigos a que construyan su motor eléctrico y nos manden sus comentarios, cómo les quedó, qué les pareció, si les salió, y les ayudaremos, ¿no? Claro, eso está padrísimo. ¿Por qué no lo hacemos una vez más aquí al frente, nada más para que se logre percibir bien lo de la parte que tenemos Vean, magnética? yo lo que voy a hacer es colocarlo Ajá.
Y ahí Sí, está obviamente girando. cuando deja de tener contacto, deja de girar. Y ahí como científicamente, ¿qué es lo que está ocurriendo? Ok, ¿qué es lo que está ocurriendo? Recordemos que la pila, al tener un voltaje, hace que circule una corriente eléctrica, Ajá. ¿sí? Y tenemos el imán, que en este caso, si lo estoy poniendo en la parte de abajo, es como una extensión de la pila y tiene el campo magnético. ¿Ok? Ok, habíamos dicho que cuando una corriente eléctrica pasa por el cable, genera un campo eléctrico, ¿te acuerdas? Ese campo eléctrico es similar a un imán. ¿sí? Ok. Por eso tenemos los electroimanes. ¿Recuerdas estas grúas gigantescas que tienen un imán que salen en las películas que agarran carros y los levantan? Ah, sí. Ese es un electroimán. Lo que hacen es controlar el campo magnético. Aquí estamos haciendo algo similar. El campo eléctrico se genera de este lado y choca con el campo magnético. Y lo que hace, ¿qué pasa cuando acercas dos imanes? ¿No te da toques? ¿No? Cuando acercas dos imanes con el mismo signo, ve, ¿qué ocurre? Se Ah, atraen. sí, sí, no- si lo no se acercas, se alcanzan atraen. Pero si lo volteas, ¿qué pasa? Hay repulsión. No puedo, ajá. ¿sí? Eso mismo pasa aquí. El campo eléctrico y el campo magnético chocan, entonces da un giro. Pero aquí lo estamos viendo miles de veces. Ok. ¿sí? Ok. Tenemos otra variante de motor eléctrico, ¿sí? Y vamos a utilizar los mismos elementos. Pero ahora, fíjate bien, Un utilizamos un tornillo, o un clavo, puede ser un clavo, pues lo hacemos un tornillo, ¿sí? Y lo vamos a colocar en la pila también, vamos a utilizar ahorita te lo doy para que tú El le cable. intentes. Mira, lo que voy a hacer es igual, ponerlo en la parte de abajo, voy a cerrar el circuito, fíjate bien, ¡Oh! y comienza ¿Se a alcanza girar. a percibir que está girando? ¿Sí? Sí, ahí sí se alcanza. Un poquito. Si quieres intentarlo, Entonces, que quede en la orilla. Ahora hay que cerrar el circuito. Estamos haciendo lo mismo que en el experimento anterior. Nada más que haga contacto y comienza a girar. Ahí se alcanza a ver cómo comienza a girar. Y la explicación es la misma. Estamos cerrando el circuito, está el campo magnético y el campo eléctrico del cable, ¿no? Que está circulando. ¿Sí? pasa algo si yo por algo, o sea, te voy a ser sincera, a mí me sudan mucho las manos, entonces de repente, si yo estoy haciendo, ahorita no me están sudando, pero si yo estoy haciendo esto y uso estos cablecitos, no me va a dar toques ni nada. No, es un voltaje muy bajito. Ah, ¿sí? ok. En padrísimo. este caso no hay ningún Entonces peligro. nosotros podemos hacerlo en casa sin ningún Sin peligro. ningún peligro, ¿sí? Hay otros ya, bueno, aquí ya tenemos un motor armado. Ok. Sí, estos ya son para juguetes, que los hemos visto en casa. Igual, si yo le acerco la pila, ¿sí? Comienza A girar. a girar, ¿sí? Pero es el mismo principio. Todo lo que está ocurriendo aquí, que vemos el bobinado, ya está dentro. Entonces, cuando yo cierro el circuito con la pila, comienza A girar. a girar. ¿Y este? Ese yo lo hice para hacerlo con el que hicimos hace rato. Ok. Si lo ponemos así, pero tenemos que hacer la conexión. Ah. Y ahora si quieres al revés para que quede acá. Que es lo mismo, pero nada más Para efectos prácticos. Aquí está el cable y va al imán. Entonces aquí ya tenemos un mini ventilador. Muy bien. ¿Sí? Bueno, ahí se ve por la posición en la que está, se ve está hacia abajo, pero está el giro. ¿Sí? Entonces, eso que ocurre ahí adentro, que estamos viendo en el experimento, está dentro de los motores. Ese embobinado genera ese campo que hace que se transforme en energía mecánica. ¿Sí? Pues padrísimo, padrísimo. Muchísimas gracias, Marcos. Espero que todos ustedes lo hagan en casa y aprendan un poquito más sobre la energía y todo lo que Electricidad, sucede. Ajá. voltaje, todo eso. Y el reto está lanzado para nuestros amigos. Pues ya saben, mándenos por favor a redes sociales el reto que acaba de lanzar acá nuestro amigo Marcos. Envíennoslo en Facebook a Chavos en Noticiero y en Twitter @Chavos en Noti. Queremos ver todos los experimentos que hacen y cómo ustedes también aprenden con la ciencia. Vamos a una pequeña pausa y regresamos con más información.